Ok. Bueno, van a disculpar un momentito, pero es que algunos parece que están en otras cosas, así es que prefiero sacarlos del grupo si no les interesa. Ok, entonces, fíjense que con esta ecuación, ZS, que depende justamente de estas tres matrices, estos valores yo los conozco. ZP, nosotros sabemos que es el ZAA más ZN. Bueno, acá está. Es ZA más ZN. Esta componente de la diagonal principal es ZBB. Esta otra es ZCC más ZN. Y todos los otros elementos compartidos dependen simplemente de la impedancia ZN. Este valor de A, nosotros lo conocemos, que hemos denominado matriz transformación, es 1, 1, 1, 1A cuadrado A y 1A cuadrado. Y este otro, que para nosotros representa la matriz de transformación inversa, simplemente depende de un tercio, 1, 1, 1, 1A cuadrado y 1A cuadrado A. Entonces acá, esta es una matriz de elementos que son conocidos. Como son elementos conocidos, entonces yo puedo tranquilamente realizar operaciones con las mismas, ¿no? Entonces, para hacer la multiplicación de estas tres matrices, lo que se tiene que hacer es justamente multiplicar siempre de derecha a izquierda, ¿ya? Entonces yo tengo que multiplicar estas componentes, multiplicarlas por estas, ¿no? Y esta otra la voy a mantener, en este caso, la voy a mantener tal cual, sin hacer ningún cambio, hasta que encuentre la resultante de esta multiplicación de estas dos matrices. Entonces, como ustedes bien saben, la multiplicación normalmente se realiza, es este elemento multiplicado por 1, ¿no es cierto? Más este elemento multiplicado por este 1, más este otro elemento multiplicado por este 1. La suma de esos tres elementos me da este, ¿no? Pues tengo ZAA más ZN, más ZN más ZN. Entonces, este es el primer elemento. Si yo quisiera calcular este otro elemento, ¿cómo tengo que hacer? Este sería 1, este sería 2, este sería 3. ¿Sí? Entonces tendría que ser a ver, vamos de forma ordenada, si no me voy a equivocar. Hemos dicho para el primer elemento, vamos aquí lo voy a escribir. Voy a suponer que voy a tener esto que se llame A, B, C, D, E, F, E, H, I. Entonces, para calcular este elemento, que es este, que hemos hecho, hemos multiplicado este por este por este y este por este. Pues eso, ahí tenemos el primer elemento. ¿Cómo hago para calcular ahora este otro elemento?
este otro elemento, tengo que hacer la multiplicación de Zn por 1 más Zb más Zn por 1 y este otro lo tengo que multiplicar por 1. ¿Correcto? Sí. Así es, ¿no es cierto? Si ahora yo quiero determinar este otro elemento, entonces ese otro elemento tengo que hacer la multiplicación de Zn por 1 más Zn por 1 más este otro elemento por 1. Entonces, tuviese Zn más Zn más ZCC más Zn. Hasta ahí está bien, ¿no? Hasta ahí todo está bien. Ahora, quiero determinar este elemento, o sea, este. ¿Cómo hago para determinar ese elemento? Entonces agarro y multiplico este elemento, lo multiplico por este, más este elemento por a cuadrado, más Zn por a. Veamos si es correcto. ZAA más Zn, que tenemos acá, ZAA más Zn, más, esto sería a cuadrado, más a cuadrado, está bien, más a cuadrado por Zn, más a cuadrado por Zn, más a por Zn. Pues acá está más a por Zn. Quiero determinar este otro elemento. Para determinar ese otro elemento tengo que hacer otra vez multiplicaciones sucesivas, es decir, Zn lo multiplico por 1, más por este 1, ¿no? Por este 1, más a cuadrado por todo este valor, aquí está, más a cuadrado por todo ese valor, y más a por Zn. Y si quiero determinar este valor de h, para determinar el valor de h, entonces tengo que agarrar y hacer la multiplicación ahora de Zn por 1, que sería este, más a cuadrado por Zn, que sería este, más el valor de a por todo esto, más el valor de a por todo esto, ¿no? Entonces ahí se van generando esas componentes. Y al final, si quiero determinar este elemento que corresponde a este, entonces tengo que multiplicar esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Que debería darnos, a ver, ZAA más ZN, que aquí está, ZA más ZN, más A cuadrado, no, perdón, más A por Zn, más A cuadrado Zn. Perfecto. Entonces, con esta nueva ecuación, o con esta nueva matriz que estamos formando acá, lo único que se tiene que hacer es hacer las operaciones algebraicas, ¿no es cierto? Acá yo tengo ZA, acá tengo 3 veces ZN, acá tengo ZBB,
acá tengo 3 veces Zn, acá tengo ZCC, 3 veces Zn, y acá lo que hay que hacer es justamente factorizar el Zn en estos tres términos. Sumo ZAA más factorizado Zn y me va a quedar 1 más A cuadrado más A. Acá abajo, igual, hago exactamente lo mismo. Acá tengo A cuadrado ZBB, lo hago a un ladito. Y todos los que tienen Zn factorizo y me va a quedar 1 más A cuadrado. Acá abajo factorizo o hago a un lado AZCC y factorizo Zn. Entonces fíjense que estos tres componentes dependen de un valor que nosotros conocemos. 1 más A cuadrado, por las propiedades que hemos visto en componentes simétricas, eso era 0. En este otro lado hago exactamente lo mismo. Hago a un lado ZAA, hago a un lado ZBB, hago a un lado ZCC, ¿no? Acompañados acá del vector unitario, ¿no? Y me queda justamente estos otros términos que también de 1 más A cuadrado. No me interesa si dice 1 más A cuadrado más A, porque igual vale 0. O 1 más A cuadrado, que también vale 0. Pues todos estos se eliminan, ¿no es cierto? Todo esto se elimina, se vuelve 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y el resultado, ZS, me daría solamente esta matriz que la estamos manteniendo como tal. Estos tres elementos se mantienen inalterables. Y acá justamente tuviésemos, pues solamente nos quedaría ZA, A cuadrado ZBB, AZCC y acá lo mismo, ¿no? Pues fíjese, se ha reducido bastante esta matriz y lo que ahora quedaría justamente sería multiplicar nuevamente por esta otra matriz de transformación a la menos 1, ¿no? La multiplicación se hace de la misma forma, ¿no? Se hace de la misma forma. Entonces, si quiero obtener este primer elemento, tendré que multiplicar esto más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, y obviamente eso me va a dar ZAA, ZBB, más ZCC, más 9 veces ZCN, que es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? Y vamos a ir repitiendo, ya hemos hecho el anterior ejemplo, cómo se lo determina, no tendría que haber ningún problema para que ustedes hagan esas operaciones, y lo que acá se tiene que establecer es que las impedancias ZAA, ZBB, ZCC deberían de ser próximamente, bueno, idénticas, ¿no? No decir que sean las mismas, pero en condiciones reales tienen que ser idénticas. Para un análisis matemático, para un análisis analítico, como en este caso, vamos a asumir que estas impedancias son las mismas y vamos a decir que esa impedancia simplemente corresponde a la impedancia Z1. Si ustedes hacen operaciones acá, fíjense, si ZAA es igual a ZBB y es igual a ZCC y lo factorizo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 más A cuadrado más A. Y 1 más A cuadrado más A es 0. Acá abajo voy a tener ZAA, ZBB y ZCC. Solo que acá ya tengo A cubo y aquí tengo A cubo. Y acá tengo 1. A ver, ustedes en sus máquinas ingresen 1 más 1 en 300 más 1 en 360 grados. ¿Cuánto les da?
3. Simplemente 3, ¿no es cierto? Entonces, ese 3 es justamente este valor. Acá yo tengo ZAA, ZBB, ZCC, como todos son iguales, puedo factorizarlo y acá tener 1 más A cuadrado más A a la cuarta. Eso es exactamente lo mismo que 1 más A cuadrado. Si ustedes quieren, ingresen a sus calculadoras 1 más 1 en 120 más 1 en 240. Cero. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, acá tengo el valor de 0. Entonces acá voy a tener lo mismo. 1 más A cuadrado me va a dar 0. 1 más A cuadrado más A a la cuarta me va a dar 0. 1 más 1 más 1 me va a dar 3, que es justamente este 3. Entonces, esta matriz de secuencia justamente me da 1/3 de todos estos valores. Entonces, fíjense que al hacer la multiplicación sucesiva de estas tres matrices, se ha generado una nueva matriz, una matriz resultante que tiene solamente componentes de su diagonal principal. ¿Esto qué significa? Que este sistema es acoplado. ¿Ya? ¿Qué significa desacoplarse? Significa de que cada elemento de su matriz, de que cada elemento de su diagonal de la matriz principal es un elemento individual. ¿Y eso qué significa? Que se lo puede tratar también como elementos, o sea, o se los puede analizar de forma individual. ¿Por qué? Porque todos estos elementos que tengo acá, todos estos elementos no intervienen en su cálculo. Entonces, de acá, esta impedancia de secuencia, que para nosotros va a representar las componentes de secuencia, analizando desde el punto de vista de componentes simétricas, dice, 1/3 yo lo puedo pasar a dividir. ¿Por qué? Porque son elementos individuales, desacoplados. Entonces, este 3 directamente lo puedo pasar a dividir. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener Z1 más 3 veces Zn. Acá lo voy a dividir y me va a quedar solamente Z1 y acá también me va a dar Z1. Entonces, como son elementos de la diagonal principal que no dependen de otro elemento adicional o de los elementos compartidos, esta componente de secuencia para mí está dividida en 3 elementos. A este primer elemento, bueno, bajaremos un poco. Como ya tengo las componentes de secuencia en relación a sus impedancias, que son elementos, hemos dicho, desacoplados, ¿no? Yo ahora, por esta ecuación, ¿qué dice? Dice que sus componentes de secuencia, o sus tensiones de secuencia, era igual al valor de su impedancia multiplicado por el valor de su cociente de secuencia. Entonces, ahora, esas tensiones yo las estoy llevando a sus componentes de secuencia 0, positivas y negativas. Esto que era la multiplicación de A a la menos 1 multiplicado por Z multiplicado por A, ahora es una matriz desacoplada. Y a eso se multiplicaba la matriz de componentes de cociente, que para mí ahora representa IA0, IA1 e IA2. Entonces, si hacemos ahora esta multiplicación entre estos componentes y las cocientes, fíjense que todo se desacopla. ¿Por qué? Porque DA0 no es otra cosa que la multiplicación
de Z1 más 3 veces Zn multiplicado por I0. Este BA1 cosa que la multiplicación de Z1 por IA1. Y este BA2 no es otra cosa que la multiplicación de Z1 por IA2. Estas tres ecuaciones, como ustedes pueden observar, son tres ecuaciones completamente independientes. No dependen la una de la otra. Entonces, de acá se puede decir que cuando analizamos un sistema como lo que hemos visto, un generador, cuando lo llevamos a sus componentes de secuencia, normalmente cada secuencia es desacoplada, ¿no? Se analiza de forma independiente. Y estas ecuaciones, eso es lo que me están diciendo, ¿no? Porque he obtenido tres ecuaciones. El BA1 no depende de BA0. El BA0 no depende del BA2. El BA2 no depende del BA0. Entonces son sistemas totalmente independientes. Al ser componentes independientes, esto para mí, yo lo puedo representar a través de un circuito eléctrico. Este BA0, voy a pedir es que lo cambien. Estas ecuaciones, para mí, en forma de ecuación, esto no es B0, sino es BA0. Esto para mí es IA0. Esto es Z1 y esto es Zn. ¿Ya? Por favor, cámbienlo. Eso sí, por favor, arréglenlo. Esta otra es BA1. Entonces, esto es BA1, esto es corriente IA1 y esto es Z1. Y esta otra es BA2, que depende de la corriente IA2 y depende de Z1. Entonces, ahora, un generador en sus componentes de secuencia, a mí ya no me sirve justamente lo que hemos visto en un principio, o sea, es decir, hemos empezado de esto, ¿no es cierto? Hemos empezado de allí. Ya este circuito a mí ya no me sirve. ¿Por qué? Porque me dice que esto en componentes de fase es correcto. Componentes de secuencia, ahora este sistema se desacopla en uno más otro y más otro. Son tres corrientes médicas completamente individuales. Y fíjense en impedancia de secuencia positiva es Z1. Cero. La impedancia de secuencia cero no es otra cosa que Z1 más 3 veces Zn. Entonces, para un generador podemos asumir que su impedancia de secuencia positiva
es exactamente igual a su secuencia negativa. Pero, ¿qué sucede con la impedancia de secuencia cero? Fíjense que la impedancia de secuencia cero normalmente es más alta que la impedancia de secuencia positiva o negativa. ¿Por qué? Porque se suma justamente esta componente. Entonces, cuando yo, por ejemplo, analizo los datos que me dan de un generador, y si por alguna razón me dicen que Z0, por ejemplo, es un valor menor a 0, algo está mal. Algo está mal. Imposible de que pueda ser menor, porque de acuerdo a este análisis, fíjense que la impedancia de secuencia 0, a la impedancia de secuencia positiva se le suma 3 veces Zn. Y ese valor de Zn normalmente para un generador tiene un valor. Entonces, imposible de que Z0 sea menor que Z1. Entonces, este análisis, jóvenes, ustedes lo tienen que conocer de memoria, ¿ya? Es importante que ahí en sus casas ustedes puedan trabajar con esas operaciones que hemos visto, de tal manera de que eso les ayude a entender qué son las componentes de secuencia para un generador y qué sucede con sus impedancias, porque eso es lo que estamos aprendiendo ahora. Lo que están aprendiendo es que la impedancia de secuencia positiva y negativa para un generador es la misma, y Z0 se le suma 3 veces Zn. Eso es lo que estamos aprendiendo ahora. Ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera a ustedes qué sucede con la impedancia de secuencia cero si es que entre el neutro y la Tierra está conectado firmemente o sólidamente conectado a Tierra? ¿Qué pasaría con la impedancia de secuencia cero? Sería igual a Z1 y G. Tiene que ser igual a Z1. ¿Por qué? Porque significa de que entre neutro y Tierra no existe impedancia. O sea, sí existe conexión, pero no existe impedancia. O sea, prácticamente es un conductor ideal que está conectado entre neutro y Tierra. Y que la Tierra obviamente tiene una muy baja resistividad que hace que la impedancia sea cero. Entonces, este valor prácticamente se hace cero, ¿no? Pero eso en la realidad, jóvenes, no existe. No existe. Ya. La impedancia puede ser 0,5 ohmios, puede ser 0,2, pero nunca va a ser cero. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en tierras. Jamás he logrado obtener un valor de impedancia cero. Inclusive con los mejores tratamientos y con con las mejores técnicas de puesta a tierra. Nunca he obtenido cero, ¿no? Puedo obtener 0,5, puedo obtener 0,2, pero prácticamente cero nunca. Y imagínense peor, digamos, en áreas grandes, ¿no? En áreas pequeñas. En áreas grandes, por ejemplo, en una subestación nosotros tenemos, por ejemplo, un área de 100 por 160 o más, ¿no? Inclusive mucho más. O sea, te lo estoy hablando de una subestación del tipo híbrida, de 100 por 160. Si son subestaciones ICE, o sea, subestaciones convencionales, donde tienes 300 por 200, 300 por 150, inclusive ahí no puedes obtener 0 ohms. No se puede. Bueno, solamente eso como comentario. Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna consulta?
Ingeniero, una consultita. Sí, adelante. En su ecuación 19, Inge, entonces hay que tener mucho cuidado con ese valor de 3 veces z sub n, ¿no? Lo que acá te está diciendo es que la impedancia de secuencia 0 depende justamente del Z1 y de 3 veces ZN, ¿no? Ahora, ¿de qué depende? De que sumes este ZN. ¿Cuándo tienes que sumar? Tienes que sumar cuando conozcas el valor de la impedancia de neutro. Ay, ay, Pero ay. si te dicen que la conexión, como les he mencionado hace un momento, es una conexión franca a tierra, entonces este valor, pues obviamente se hace cero, ¿no? Ah, ya, correcto. Pero eso Entonces, en condiciones ideales, ¿no? En condiciones ideales, porque ya les he dicho, no hay resistencia de tierra cero, no existe, ¿no? ah, ya, eso Entonces, lo eso es podría, lo que hay que tener cuidado. claro, eso usted lo menciona, digamos, en algún ejercicio que nos den para que no incurramos en ese error, ¿no? Exactamente, así es. Ah, ya, está claro, ingeniero. Ingeniero, perdón. Buenos días, Adelante, Rolando. Inge, a ver, un poquito yo quisiera trasladarme a lo que sería en la planta o en los centros de generación. ¿Qué representaría todo esto? Estos serían los voltajes del generador, ¿no, Inge? En cada fase. A ver, volveme a repetir la pregunta para que yo pueda entender. Bueno, aquí, Inge, a ver, lo estamos viendo como números, ¿no? Como ecuaciones, pero trasladando esto, digamos, a una planta, ¿cómo tendríamos que interpretar eso más, o sea, lo más real? Ya. Bueno, a ver. Lo primero, jóvenes, es que ustedes tienen que partir siempre de las definiciones. ¿Ya? Yo voy a suponer, tú te vas como dices, nos vamos a trasladar a una central de generación. Ahí está tu central de generación. Ahí está tu generador. A este lo estamos analizando. Entonces, cuando existen estas tres componentes, yo no puedo mezclar las cosas. ¿Por qué? Porque el generador, si este generador ahora yo lo veo en su forma más natural, más genérica, en condiciones de régimen normal de operación, yo lo que veo es esto. Yo lo que veo es eso, en condiciones normales de operación. Ahora, este generador lo que me entrega son corrientes de fase. Eso es lo que me entrega ese generador. Y además también me entrega tensiones, que sería en este caso, por ejemplo, la tensión VAB, tensión BBC y la tensión BCA. Ahora, ¿por qué te digo que hay que partir de la definición? Si mi generador está conectado a una carga trifásica equilibrada, ¿existirá componentes de secuencia Rolando? No, ingeniero. ¿Por qué no? eh, Precisamente es porque están equilibradas. Porque están equilibradas. Porque las tensiones que estás generando, por ejemplo, son 6.900 en 0, 6.900 en 120, 6.900 en menos 120. Están equilibrados.
Si tus tensiones están equilibradas, tus corrientes IA, IB e IC también están equilibradas. Y si tu carga es una carga trifásica, por ejemplo, voy a suponer que se trate de un motor grande, por ejemplo, de 10 MVA, 8 MVA, ¿no? Motores grandes. Entonces, ellos van a absorber corrientes equilibradas y por lo tanto la potencia que consumen también van a ser potencias equilibradas. Entonces, si ahí a ese sistema me dices dónde está BA0, dónde está BA1, dónde está BA2, ¿cuál sería para ti la respuesta objetiva? ¿Qué valores tendrían BA0? ¿Cuánto valdría BA0 para ti, Rolando? Tendría que ser cero, hijo. ¿Cuánto valdría BA1? Lo mismo. ¿Qué cosa es lo mismo? Cero, hijo. Cero. ¿Y BA2? Igual cero. Pues es oro. Porque otra vez están olvidando de la parte conceptual. Las componentes de secuencia, ¿quiénes son las que desaparecen o las que no existen cuando tenemos un sistema equilibrado? A ver, Mijael Peralta. Sí, ¿qué? ¿Cuánto vale BA0? Tendrían que ser el BA1, BA2 y BA0 iguales, ingeniero, pero distintos a cero, lo que está generando. Iguales, pero distintos a cero, dices. Sí, sí. Ah, Inge, el componente homopolar y la negativa deberían ser ceros y la 1 se mantiene en un sistema equilibrado. exacto. Jóvenes, hemos venido repitiendo varias clases. En condiciones, incluso les he dicho, anótense, en condiciones de régimen de operación normal, donde consideramos que nuestro sistema es equilibrado, esta componente de secuencia positiva es representativa de la condición simétrica. Siempre va a existir ese BA1. ¿Por qué? Porque esa es la que mantiene el sistema funcionando. Si ahora mi sistema está en condiciones de régimen normal de operación, además de eso las tensiones, las corrientes son simétricas, esa componente BA1 siempre va a estar presente. Eso es lo que hemos hecho, por ejemplo, en las anteriores clases cuando hemos ido modificando los valores. Cuando mi sistema se desequilibra, es decir, cuando se produce una perturbación por alguna razón, en este caso una falla, ahí es donde entra ahora, ahí es donde aparece esta componente. Y adicionalmente a esa se suma esta otra. ¿En qué magnitud? Depende, pues, de ahora. No, yo no te puedo decir en un tercio, en dos, no te voy a decir. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la incidencia de la perturbación. Por eso hemos empezado de un sistema trifásico equilibrado y hemos obtenido que BA0 era 0, que BA1 correspondía al valor de la tensión, creo que era en ese ejercicio que hemos hecho era 230 kV, y el BA2 era 0. Luego de eso hemos hecho una pequeña modificación y hemos dicho que ya las tensiones ya no sean 230 en 0, 230 en menos 120 y 230 en más 120. Hemos dicho ahora cambiaremos, que la primera sea 230, por ejemplo, le hemos cambiado el ángulo y hemos cambiado un poquito la magnitud. Suficiente con haber cambiado un poquito la magnitud de una de las tensiones, se ha originado BA0 y se ha originado BA2. Marco Antonio, por favor, tu micrófono. Entonces, jóvenes, tienen que partir de la parte conceptual.
¿Ya? Estas tres ecuaciones, jóvenes, dicen lo mismo que hemos dicho en las componentes simétricas. Te está diciendo de que va a existir componentes de secuencia, va a existir siempre y cuando exista, en este caso, alguna perturbación en el sistema. Caso contrario, y A0 no tendría por qué existir, y A2 no tendría por qué existir, y por lo tanto, al no existir esas dos corrientes, no existe BA0 y tampoco existe BA2. La única que va a seguir permaneciendo es BA1. Nada más. Eso es lo que tienen que entender. Y los relés, jóvenes, los relés lo que hacen es censar estos valores. Ahora, en la realidad, en la práctica como tal, los sistemas, les he dicho, no son equilibrados. Y al no ser equilibrados, ¿qué tendrían que suceder con estas tres componentes? Mijail Peralta, Sí, que ¿qué debería, sucedería con estas tres componentes para un ya, sistema real? ya existiría B sub 0 y B sub 2. Tienen que aparecer BA0, BA1, BA2, pero sus magnitudes no son tan representativas. O sea, son valores que existen, pero son valores pequeños. Pero aún así, les decía, aún así, a todo lo que es un sistema eléctrico de potencia, nosotros, ¿qué hacemos? Agarramos y decimos, no, esas variaciones que prácticamente las anulas, las eliminas, y haces que como el sistema fuese un sistema simétrico equilibrado. Pero en la realidad, y ustedes vayan, y bueno, ahora vamos a tener, bueno, creo que con ustedes no, pero por ejemplo, con los jóvenes que ahorita, creo que algunos de ustedes, creo que son alumnos de Motores 2, el día de mañana estamos viajando a la termoeléctrica en Entre Ríos. Ustedes, jóvenes, que también están llevando la materia, ¿no?, de potencia, vayan y verifiquen ahí, pregunten y que les muestren en los relés cómo se mide justamente estas corrientes homopolares y cómo se mide también las componentes de secuencia negativa. El relé mide, va a ir midiendo, pero eso no significa que tengas que sacar de servicio, por ejemplo, a un generador, no. ¿Por qué? Porque en la práctica que ustedes han hecho, en la que han mandado hoy día, justamente, ¿qué dice? Dice de que a la componente de secuencia 0 se le asigna un umbral, es decir, un 50% respecto de la tensión de secuencia positiva, o un 70%, o un 90%, o un 100%. Y en la componente de secuencia negativa lo mismo, se le asigna un umbral. Ahora, a ver, quienes han hecho la práctica, ¿cuál es ese umbral? A ver, Marco Antonio Mamani, ¿has hecho la práctica? No, Inge, no la realicé la práctica. Bueno, grave. Ronald Flores, ¿has hecho la práctica? Sí, A ver, explícame. eh, lo que yo encontré, al principio solo encontré valores para la impedancia de secuencia 0 y en lo de la IEEE mencionaba pruebas y mencionaba un 30% de esas pruebas, bueno, un 30% de la atención debe ser aplicada para esas pruebas. Luego, para generadores, menciona, en lugar de umbrales de corriente, mencionaba una constante K, y esa constante K es una relación entre corrientes. La corriente de secuencia homopolar y la corriente nominal.
y luego tiene valores para esa constante K, mayor a 0,082, creo que era un valor, y menor a 1. Al final de un documento que encontré mencionaba que que aproximadamente se setea el equipo de protección a un 50%. Ahorita es lo que recuerdo de lo que he investigado. Estoy tratando de abrir mi documento. A ver, abrilo y veamos. A ver, Marcelo Parisaca. ¿Se encuentra Marcelo Parisaca? Si no contestan, se supone que no están en clases, entonces se supone que hay que sacarlos, ¿no? Bueno, no se encuentra. Cristian Cuba. No, Inge, no se la tarea. Pues es mejor ser consciente y decir no he hecho, listo. Mendoza Laurel. No, ingeniero, no alcancé a realizarla también. Alisaya Espinal. Kenta Miranda, José Armando. Presente, ingeniero. Sí realicé el trabajo y A ver, yo Gonzalo. saqué. Ya. Un momento, por favor, me da para compartir la pantalla. Adelante, ya está habilitado. Está bien. Ay, Dios, mi cabeza debe explotar. ¿Se puede ver, ingeniero? Sí, Bueno, yo saqué del libro de protecciones en media tensión Schneider. de Schneider y extraje páginas, por ejemplo, para el umbral de secuencia homopolar, indica, ¿no? Cuáles las protecciones según códigos ANSI, pero encontré varios valores según el tipo de configuración, si se le puede llamar así. Por ejemplo, para la secuencia homopolar, recuerdo que indicaba que el mínimo, el umbral mínimo, tenía que ser mayor al 10% de la corriente nominal, de la intensidad nominal del primaria del transformador. Bien había que como este podía ser mayor de que aquí está umbraje de reglaje de homopolar, podría ser del 2 al 80% de la tensión nominal. Si no recuerdo, indicaba que no debía pasar del 10%. ¿Está? Eso respecto a los trafos. Ahora, respecto a la masa de la estación de corriente menor al 10% de la corriente limitada. Eso respecto a la secuencia homopolar. Ahora, a la secuencia negativa o como llama el texto inversa, se basaba en esta ecuación principalmente. 1/3 de las tres intensidades.
Pero de aquí lo que encontré relevante es que más ese es su estudio respecto a los tiempos. Por ejemplo, aquí para la protección a máxima de componente inversa, aquí había dos umbrales, no solo se manejaba con uno. Aquí indicaba de 20-40% de la corriente nominal y los tiempos de arranque, ¿no? Y había también uno que podía ser con un solo umbral y que era el 30% de la corriente nominal. Luego, el otro reglaje también indicaba que podía ser el 15% de la corriente nominal. Pero esto depende, por ejemplo, del tipo de defecto. No es uno solo, es varios. Son varios casos que se da. Em, Aquí está lo que le indicaba de los tiempos e incluso se trabaja con una curva y en dicha curva también se obtiene, ¿no?, esta tabla. Entonces, para lo que es el umbral de secuencia inversa, vi que en este texto se trabaja con las curvas, los tiempos y esta tabla. Eso es lo que pude yo encontrar e indagar, ingeniero. Traté de buscar las normas de la IEEE, sin embargo me costó porque no conocía como tal el número de la norma como tal, y al momento de buscar el navegador ya solamente salía tesis y textos, y más bien encontré este de Schneider. Ya. Perfecto. A ver, vamos a continuar con tus compañeros. Está bien, ingeniero. Voy a dejar de compartir. A ver, Velasco Calzada. Ah, ¿Ha hecho su tarea? ¿Se encuentra Velasco Calzada? Walter Patiño. Ya muéstrelo a ver, Velasco Calzada. Bueno, problemas con micrófonos. Walter Patiño. ¿No se encuentra Walter Patiño? Joel Cabrera. Ok, Velasco, me imagino que has hecho, pero no se te escucha, así es que no hay forma de que nos expliques. Ya. Joel Cabrera, ¿se encuentra? Ingeniero, buen día. No pude realizar el trabajo. Rolando Luján, Ingeniero, no realicé el trabajo. Mauricio Limachi, Buen día, ingeniero. Sí, lo tengo el trabajo, se lo he mandado a su WhatsApp. a ver, presentalo. Veamos qué has hecho. Está bien.
¿Se ve, ingeniero? Sí, se ve. Solo he podido encontrar, ingeniero, para secuencia negativa para generadores. Ya, a ver, explica qué cosa has hecho. A ver. Bueno, lo que he encontrado es de un trabajo tipo tesis que mencionaba la IE, la que muestra la C37, y en las tablas nos indica los porcentajes, dependiendo del tipo de generador, los porcentajes, los valores máximos que puede llegar a tener la corriente de secuencia negativa. Ya, ¿qué más? Eso no es, ingeniero, no he podido encontrar para secuencia positiva o para transformadores. Ya, pero ahora, ¿cómo aplicas esto a los valores, a los umbrales que les he dicho? A ver, esos valores máximos, ¿cómo te servirían? Disculpe, ingeniero, no lo escuché muy bien. ¿De qué forma te servirían esos datos que tienes ahí, de 10, 5, 10, 8, 8? ¿Qué hago con eso? A ver, ¿has leído tú el documento? Entonces, ¿qué es lo que mencionan en ese documento? Son, como nos decía también usted, Inge, para el ajuste de la corriente, para ajustar en realidad un cierto porcentaje para la corriente de secuencia negativa. A ver, más abajo, ¿qué más tienes? Ahí acaba, ingeniero, esto es todo lo que tengo. Ya. ¿Lo dejo de compartir, ingeniero? Sí. Sí. Felipe, Ingeniero, no he podido realizarlo. Alexander Blanco, Inge, lo mismo no he podido hacerlo. ya, creo que lo más fácil es preguntar quiénes han hecho, levanten la manito y quién quiere mostrar. Al final ya saben que yo, esas cosas son los que califico. Inge, Yo eh, ¿Dónde? Manitos, no veo manitos. Zonal Flores, adelante. Luego me llamo al Macuchapi. comienzo, Inge. Eh, ¿Se puede ver, Inge? Sí, Traté de encontrar de la IE, como le estaba diciendo hace rato, y de la IS, pero no encontré mucho. Esta parte es una tabla que menciona los porcentajes admisibles de corriente negativa para generadores dependiendo de su construcción, de polos salientes y rotor cilíndrico. Con esta misma tabla de valores admisibles para corriente de secuencia negativa, calcula el tiempo para el disparo de la protección y utiliza esta constante K, que igual es en función a la forma constructiva del generador. Luego de un documento de investigación de la Universidad de China, no sé qué tan válido sea porque no está muy, bueno, no he encontrado el respaldo que mencionaban en su bibliografía. Menciona estas constantes K que también le decía hace rato, que son relaciones entre corrientes homopolares, la del neutro y la luminal. Estas constantes K tienen límites y eso es lo que usan como criterio para la protección. Por ejemplo, aquí tiene que ser K sub I menor a este número y K sub n mayor a este número. Y lo que hacen es setear a 0,5 la protección. En un artículo también encontré que la componente de secuencia homopolar, esto era para transformadores, es al 0,3, bueno, al 30% de un manual de un relé, como nos estaba mostrando la anterior semana,
tampoco está muy respaldado. No encontré mucho los respaldos que mencionaba de las normas. Menciona estos valores, dependiendo de la capacidad, de la potencia. 0 de 8 a 10% de la corriente nominal y de 40%. Pero esto no es para la corriente directamente, es para una constante igual K2 y K1. Las constantes están definidas acá. Una constante está definida por el tiempo y la otra constante está definida por la relación entre las corrientes, la de secuencia negativa y la nominal. Eh, de esta laboratorios, creo que son unas guías de aplicación para la protección a tierra. Y menciona otra vez esta relación que es entre las corrientes de homopolares y es esta A con ángulo T, es lo que ve el relé supuestamente, es la corriente que ve el relé. De una investigación de la Universidad del Valle encontré los valores para el generador igual. Son de una constante K, que también está en relación al tiempo y a las corrientes de secuencia negativa y la corriente nominal. Menciona, no dice que es una regla, pero menciona que se ajusta del 60 al 65% para que se dé el disparo con relación a la corriente nominal. Y finalmente, esto es de una página, ni siquiera es de un documento que tiene como referencia un documento de la ABB y menciona que es para la impedancia más que para las corrientes. Está del 30 al 60% y también menciona que este valor de la impedancia cero en una conexión delta es un 80%, un 100% de la corriente de la impedancia de cortocircuito, de la impedancia que se da en un cortocircuito para la conexión delta solamente. Encontré el documento que menciona acá abajo, pero no pude encontrar lo que menciona aquí con porcentajes y con valores por unidad relacionando la impedancia de secuencia homopolar. Y eso es lo que pude encontrar. Ya, está muy bien, Roma. Obviamente todo lo que estás mostrando es una manera muy simplificada, ¿no? Pero si ustedes quieren y les interesa, digamos, ver este tema, porque fíjense ahí, por ejemplo, ¿por qué les molesto con esto? Hoy en día, por ejemplo, con los relés, los nuevos relés, se está viendo la forma de poder incorporar nuevas protecciones, sobre todo a los generadores, justamente considerando esto de las corrientes homopolares, corrientes de secuencia negativa. Y ahí se puede formular inclusive un proyecto de grado, sin ningún problema. Entonces, si ustedes tienen la capacidad, por ejemplo, para poder, por decirles, diseñar un sistema de generación, hagan de cuenta, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la central de generación El Cóndor, creo que está en Potosí o está en Tarija, no me acuerdo ya, creo que es Potosí. Pero es una central pequeñita, estamos hablando de 1.5, 2 megavatios de potencia. Hasta el día de hoy no ha entrado en operación. Entonces, por ejemplo, para si yo quisiera hacer, por ejemplo, un proyecto de grado con respecto a esa central hidroeléctrica, necesito hacer 3 estudios. Necesito hacer un análisis de flujos, que lo van a ver con el ingeniero Samuel Nin, coordinación de protecciones y fallas. Fallas es lo que estamos viendo ahora. Un proyecto de grado, jóvenes, sale facilito de ese proyecto. O de cualquier central hidroeléctrica. Por ejemplo, una central hidroeléctrica en Sorata, ahí tenemos caídas. O alguien que quiera analizar, por ejemplo, una central hidroeléctrica al final del Valle de Songo. No me acuerdo qué se llama esta última central. O sea, de todas las que se tiene actualmente, hay posiblemente posibilidad de instalar una nueva central que se llama mi cabeza no funciona bien en este momento. Pachalaca.
Ahí ustedes conocen actualmente, ¿no? Ahí está Botijlaca, Santa Rosa, Cuticucho, Sainani, Chururaki, no sé cuántos más hay, ¿no? Pero hay uno más, hay una posibilidad de poder tener ahí abajo una última planta que se llama, bueno, que le han puesto el nombre de Pachalaca. Si alguno de ustedes, por ejemplo, quisiera agarrar y hacer un proyecto de grado con relación a estos temas, con seguridad. Ustedes saben que yo formo parte de las comisiones para aprobación de proyectos de grado. Yo no lo dudaría en aprobar esos proyectos, ¿no? O sea, les estoy dando ideas para que ustedes puedan hacer próximamente sus trabajos. A ver, Macuchapi, adelante, por favor. Está bien, Inge. Mil disculpas por bostezar, pero es que tengo un dolor terrible de cabeza. ¿Se puede ver? Sí, adelante. Ya, yo he investigado sobre el desbalance de tensiones. He investigado de varias fuentes y he leído en varias partes que el desbalance normalmente no va a ser muy alto, más del 2% normalmente, y el desbalance se va a presentar en fallas o cuando se abra una de las fases. Y en ese caso el desbalance, según lo que he leído, supera el 50%, el 70%. Entonces, normalmente no supera el 2% del balance cuando está funcionando normalmente. Ahora, aquí yo he investigado de 4 fuentes y aquí tengo las descargado igual. En la primera fuente me da para, no me da específicamente para generadores o para transformadores, me dice para sistemas eléctricos, ¿no? Para media tensión, alta tensión, extra alta tensión. En este caso, para alta tensión me da de 1,4% el desequilibrio. Y según la IEE y la ANSI, según el que ha hecho este documento, nos dice que ha sacado esa información de ahí. Luego he investigado en otro texto, en que hace un análisis sobre la calidad de la energía y hay un punto donde analiza el estándar sobre el desbalance en sistemas trifásicos. Entonces aquí nos muestra primero qué cálculos se realizan. Luego aquí nos muestra el estándar chino. Nos dice que normalmente el desbalance tiene que ser entre el 2% y el 4%. 2% en funcionamiento normal y 4% cuando sea de manera temporal, o sea, el valor que puede llegar, pero entre 3 segundos y 1 minuto. Y aquí tiene 2 puntos de vista. Aquí me dice desde el punto de vista del que entrega la energía y aquí desde el punto de vista del que está recibiendo la energía. Ahora, el estándar IEC, el valor típico, como he dicho, el 3% nos dice que es el que se presenta, pero el que se acepta es el 2%. Luego aquí tengo también para media tensión, para alta tensión, para extra alta tensión. Para alta tensión sería 1,4%. Ahora, el estándar usado en Estados Unidos nos dice que no tienen un estándar definido y utilizan
un rango entre el 2 y el 5%. Ahora, en este otro texto, que sería de este. Aquí está. Este autor lo que ha hecho es sacar de esta norma el desequilibrio, nos dice que es del 2% para niveles de alta tensión. Y para mí también da para extra alta tensión también. Y ahora nos dice en esta tablita que nos muestra también, nos muestra valores que usan algunos países. Aquí también nos menciona que la SIGRE, la recomendación que nos da, 2% para baja, para media y para alta tensión, y 1,5 para extra alta tensión. Y para el último, que es de una tesis, nos dice que ha sacado de esta norma IE 1159 de 1995 el desequilibrio en tensión en estado estable, una magnitud de tensión típica entre el 0,5 y 2%. Y ahora lo que también, como nos dijo de la tensión, entonces no me enfoqué mucho en la corriente, pero he encontrado esta norma de la corriente que nos dice que la secuencia negativa de la corriente, el valor permisible es del 8%. Eso sería. Ya, ok, gracias. Milena Guerrero. Inge, buenos días. Le voy a presentar. No eres una sociópata. Solo explotaste. ¿Se puede ver, Inge? Lo que adelante. he averiguado es acerca del circuito de protección para transformadores de potencia. He encontrado en un PDF este circuito donde nos indica que se utilizan transformadores de corriente CT. También he visto videos de YouTube de la página de INEL, donde también nos hablan sobre la protección para transformadores de potencia. En sus videos analizan lo que es la norma IEEE C3791, que es la guía para relés de protección aplicados a los transformadores de potencia. Entonces, aquí están algunos de los circuitos que se conectan, los sistemas de protección. Se utiliza relés 21, barra 21N. También están los 51N. Acá tenemos más circuitos. Son ejemplos de conexión de los relés para los transformadores. También se ve lo que es la norma ANSI 87T, es protección diferencial, la cual detecta fallas a tierra y cortocircuitos multipolares en transformadores, reactancias, líneas cortas, también generadores y motores. Y aquí está el esquema de la protección diferencial. También he averiguado la manera de calcular la impedancia de secuencia cero para transformadores. Esta es la manera en la que se conecta para hacer el cálculo. Después tenemos lo de la secuencia positiva y negativa, el circuito de conexión y las impedancias.
Para los generadores también lo que es la secuencia negativa, secuencia cero, la manera de cálculo y el circuito de conexión para realizar esa medida. También he averiguado que un sistema de protección para los generadores también es el diferencial 87G. Aquí está el circuito de conexión. Este circuito de conexión lo encontré de la misma manera en la norma. La guía para generadores de puesta a tierra. Protección para generadores de puesta a tierra. En esta norma he encontrado el circuito de conexión. Después, para líneas de transmisión, también he hecho la misma investigación. Esta información la conseguí en un PDF, impedancias de secuencia, del ingeniero Samuel. Tenemos la manera de cálculo para las impedancias. Para simple eterna y para doble eterna también. Después tenemos, para líneas de transmisión hay diferentes tipos de protección porque depende de si la línea tiene hilo de guarda o no tiene hilo de guarda. Entonces se hacen diferentes cálculos dependiendo de la situación. Y algunos de los elementos de protección, 50N/51N, que son las protecciones más simples y las de menor costo. Y complementado también con los videos de INEL de las aplicaciones de protección de secuencia negativa para líneas de transmisión. Y entre otros sistemas de protección también he encontrado sobre corriente direccional 67/67N, que también es una protección simple y de bajo costo. Y ahí está el circuito de conexión. Solamente eso averigüé, ingeniero. Los circuitos de conexión. Los que... Ok. A ver, veamos qué tienen tus otros compañeros. Está bien. Nelson Mamani y luego René Alcón. Presente, Inge, ¿se me escucha? Perdón. Sí, sí, adelante. Está bien, Inge. ¿Se logra ver? Ya. Mi trabajo he hecho más que todo, primero he buscado lo que es las normas, como podemos ver acá, para transformadores, para los unidades de componentes de secuencia cero, en transformadores, según la IEX 676-1, nos recomienda que la corriente de secuencia cero no debe superar el 10% de la corriente nominal del transformador, mientras que la corriente homopolar no debe superar el 5% de la corriente nominal del transformador. Eso nos recomienda la IEC. La siguiente norma también, la CIER, la 676-7, la corriente de secuencia no debe superar el 10%. Esto es para transformadores, para las componentes de secuencia cero. También aquí tenemos la IEEE, S37-11, que nos recomienda que la sobrecorriente de secuencia cero para generadores y transformadores tiene que tener un umbral mínimo, que es del 20% de la corriente nominal del equipo para componentes de secuencia cero. También
según la norma IEC 676-7, también nos recomienda que para las componentes, para el para el sobrecalentamiento de secuencia 0, no debe superar un umbral mínimo del 30% de la corriente nominal del equipo. Según la SIGRE, para transformadores, recomienda que también la protección, se recomienda una protección de sobrecorriente de secuencia 0 para generadores y transformadoras que tiene que tener un umbral mínimo del 20% de la corriente nominal del equipo. También he investigado de la fuente que es la guía de protecciones relé, aplicación en transformadores, aquí que es como se ve la fuente, que nos indica que para una protección contra fallas a tierra, como se ve en detalle, voy a irme directo, no por no hacer mucho. Acá, los relés de tierra se utilizan para la protección sensible a fallas. Es decir, esto tiene que aplicarse con una sensibilidad del 10%. Y estos relés, la corriente de captación no debe ser del 20 al 60%. Eso nos comenta este párrafo de esta guía. Para los regímenes de protección, acá nos dice que estas conexiones del transformador de corriente a los relés diferenciales de recepción armónica se han probado a un 135% del voltaje nominal. Y es decir, que la corriente en acá nos recomienda que no debe exceder el 23% de la corriente nominal. Para transformadores unitarios de tipo núcleo de 3 patas, acá, resumiendo, nos recomienda que el relé inverso no debe superar a un 30% de la corriente nominal del transformador. Acá está, como podemos ver, la fuente y la guía de protección relé de aplicación para transformador. También tenemos para el componente de secuencias negativa en transformadores, según la IEEE C37-111, que nos recomienda que para secuencia negativa no debe exceder un 20%, como también para la IEC 676-7 en transformadores para la secuencia negativa no debe exceder un 20% de la corriente nominal del equipo. También para la SIGRE también nos recomienda igual, de la misma forma, del 20%. Acá tenemos sobrecorriente en el bobinado terciario. Para tal caso, los relés de secuencia negativa, como se ve en pantalla, acá nos comenta también que debe trabajar un 58% de la corriente de falla secundaria, eso ya lo conocemos. También tenemos acá características de relé. Acá también he extraído las partes que nos comentaba, ¿no? La secuencia, las protecciones para la secuencia. Acá nos recomienda que la captación del disparo debe estar en 9% de la corriente de secuencia negativa, pero se asume que es mejor que tomarlo un 10%, ya que está la fuente. Para generadores, acá tenemos para generadores las normas, la IEEE C37-11 nos recomienda que para las componentes de secuencia 0 no deben tener un umbral mínimo del 20% de la corriente nominal del equipo, como también las componentes de secuencia negativa igual deben tener un umbral del 20%, eso nos recomienda la norma IEEE C37. Según la SIGRE, también nos recomienda que tenemos que tener un 20% de la corriente nominal del equipo para componentes de secuencia 0, como también para componentes de secuencia negativa. Ya, acá tenemos también los umbrales de las componentes de secuencia 0 en generadores. Acá nos recomienda, según esta fuente, que es la Coordinación de Sistemas de Protección en Redes de Alta, es un trabajo de tesis de Arturo Alain Fuentes, que nos recomienda que la tolerancia podría ser antiguamente era del 15%, hoy en día la tolerancia ya es del 6% en relés electrónicos.
se detecta la presencia de corriente de secuencia inversa. También acá tenemos métodos para de protección convencionales del devanado del estator con alta impedancia. Acá nos recomienda que no debe exceder acá, según párrafo que he extraído, que no debe ser menor al 135% del valor de corriente medida. Y acá tenemos la fuente y acá tenemos lo que es el tutorial de protección de generador síncronos. De ahí lo he sacado. También tenemos acá umbrales de los componentes de secuencia negativa en generadores. Para el planteamiento del generador por secuencia negativa, acá podemos ver, se perciben las fórmulas para el respectivo cálculo y acá está su fuente y de la misma página. También la capacidad de secuencia negativa del generador. Y aquí nos recomienda que no debe exceder un 105% de la corriente nominal, de la corriente de fase en este caso. Y según, esta es la tabla, según la ANSI, C50.13. Y acá está la fuente, igual, el tutorial para la protección de generadores síncronos. Al igual que para las características de la secuencia negativa, acá nos recomienda que como se ve en la pantalla, ahí está, la hipermisible y los tipos de generadores que como se puede ver. También acá su fuente. Y acá también he extraído lo que es estos párrafos, que es esquemas de protección de secuencia negativa, para el cual acá nos recomienda que no debe ser el pico mínimo de la unidad de tiempo puede ser ajustado un 60% de la corriente nominal. Eso nos menciona este tutorial de protección de generador síncronos. Y acá, como podemos ver, tenemos la fuente. Eso sería, ingeniero, mi investigación. Ya, ok, gracias, Nelson. Ya voy, Inge. Adelante. Estoy compartiendo, Inge. Compañeros, buen día. Ingeniero, buen día. Bueno, soy René Alcón y en ese trabajo que nos han asignado el ingeniero he tratado de investigar y buscar y he encontrado, bueno, más me he enfocado en una tesis, ¿no? Como todos han hecho ustedes bien, buscar papers y algunos manuales de relés. Eso yo he entendido que a los relés también les llaman relevadores, creo. Eso tengo entendido acá. Y me he basado en una tesis que es de la Ciudad de México, que las referencias, y al final, esta es la referencia. Uso de corrientes de secuencia negativas en la producción de fallas a tierra es una tesis y no permite editar esta tesis. Entonces, lo que yo he encontrado en esta tesis es lo más sobresaliente que he podido leer. Son 120 y tantos páginas que está acá. Son 129 páginas. Entonces, lo que yo he encontrado son sobresalientes, si le podría llamarle, entonces, es que en esta tesis nos dice que, bueno, hay una introducción que hace que es un sistema eléctrico de potencia, tiene como función principal el proporcionar energía eléctrica a sus clientes, ya sea industriales o residenciales. Por este motivo, la continuidad del sistema es el primer paso, de primordial para cumplir, ¿no? O sea, que no haya interrupciones y para eso menciona que muestra los métodos tradicionales de control para mostrar las diferentes, ¿cómo se dice? Protecciones, ¿no? En un sistema eléctrico de potencia. Entonces, para ellos, también nos dice que acá el sistema tradicional de medición para los relés es por medio del neutro. En cambio, en esta tesis trata de mostrarnos que no siempre puede ser el neutro y entonces trata
les estoy resumiendo ya, tal vez me equivoco o no se logra entender bien, pero es lo que yo he leído y entonces trata de demostrar que se puede hacer por medio de la secuencia negativa y secuencia cero, pero como todos usan el neutro y ahí es donde va el cero, entonces en esta tesis tratan de usar la secuencia negativa. Entonces, para eso desarrolla, explica un montón de teorías que se ve acá, va interpretando cada uno, ¿no? ¿Qué es selectividad? ¿Qué es rapidez? ¿Qué es sensibilidad? Confiabilidad. Entonces, es extenso, entonces eso es lo que he entendido. En esa tesis trata de usar no el método tradicional, porque eso es lo que le llama el método tradicional por el medio del neutro, porque dice que lo que la RL mide es la corriente de fase o tensión de fase, y no así de línea a línea. Entonces, y así es como detectan, digamos, una sobrecorriente, que esa es su función, ¿no? Detectar la sobrecorriente, y por medio de estos, que es la sensibilidad, selectividad, rapidez, confiabilidad, economía y simplicidad. Esto es en cuanto a la instalación, ¿no? La confiabilidad dice que tiene que debe funcionar eficientemente en cuanto haya una falla, y la rapidez dice que debe ser en cuanto a las reconexiones. La selectividad dice que debe operar el circuito más involucrado ante la falla, o sea, en el área en el que se encuentra, por decirlo, un interruptor o algún otro dispositivo. La sensibilidad dice que debe ser el dispositivo que muestre claramente qué falla hubo, en qué lugar, o muestre, o sea, trate de describir la ubicación de la falla o tipo de falla. Eso es lo que leí aquí en la tesis, y también dice, usa que cuando se hacen las interrupciones, usa los protocolos ANSI, ¿no? O sea, los números ANSI, pues que es, por ejemplo, 50 es el relé de sobrecorriente instantáneo. Esto es a tierra, N, y G es cuando es de máquina, ¿no? Está aterrado el centro de su estrella. El 51 que es conexión a tierra, el 67 que es sobrecorriente, que si mal no recuerdo, sí, direccional de sobrecorriente. Y bueno, eso es lo que menciona acá en la tesis, y eso es lo que yo he hecho en mi interpretación, y nos muestra, dice, hace un análisis de lo que en clases avanzamos sobre la secuencia positiva, negativa y cero, las cuales dice que se hace por Fortescue. Hace un detalle también en la tesis, y más o menos he hecho un extracto, ¿no? De ahí, de esta misma tesis, que puedo mostrar acá en el Word, que muestra transformador un lado en estrella y un lado en delta, y muestra las gráficas que está analizando, que podemos ver acá. Más o menos como la reducción de circuitos que hacemos, ¿no? En el parcial, y llega a esto, que ya sería un equivalente Thevenin. Este es el séptimo, y las diferentes conexiones que se puede hacer: neutro aislado, o aislado que no está conectado, ¿no?, a tierra, o puede ser conectado por medio de una resistencia, su centro hacia tierra, o puede ser por una bobina o reactancia en una bobina. O también es una conexión directa, la cual no es recomendable, según he estado leyendo, porque si se produce una descarga eléctrica a tierra, entonces puede retornar por medio de la tierra, de la conexión directa hacia el transformador, o bien puede ser un generador, lo cual esto lo puede destruir igual. Sería como una conexión directa, como un rayo o un rayo que le llegue directamente a la máquina. Entonces, no habría diferencia. Entonces, eso es lo que dice. En cuanto a los límites que nos ha dado el INGE, no he podido encontrar así directamente, pero sé que en estos textos se basan en eso, porque lo muestran acá, ¿no? Entonces lo dicen, y lo leí también. Acá, por ejemplo, les decía, los métodos tradicionales de detección están basados principalmente en el uso de corriente de voltaje de frecuencia cero como cantidades de polarización, y en donde está una parte encontrado donde decía que son tradicionales por el neutro. En esa tesis trata de usar la secuencia negativa. Para eso, como en la clase anterior también el INGE nos dijo, entonces, como estos relés miden los niveles y tienen un nivel en el cual actúan, entonces yo supuse que estos
estos relés están en base a esas normativas, entonces también manejan esos niveles, como no lo he encontrado así en el texto, en la normativa, de forma clara, entonces he asumido que estos relés sí funcionan en ese rango, entonces ellos ya nos dan la pauta de los niveles a los cuales nos ha pedido la tarea. Entonces yo agarré un Siemens que es antiguo, no es nuevo, es de 1990 y algo es, y también acá pude ver que opera en las normas de TTE, ANSI y la IEC. Es alemán, ¿no? Esto, entonces, según he estado leyendo, porque este manual tiene más hojas que la tesis, son 180 y tantos, no lo pude ver todo a detalle porque es demasiado. Entonces, hasta donde yo entiendo de este relé, los niveles que da más o menos, pienso que es como en instalaciones 2 que hacíamos, ¿no? En función a esta curva de carga que acá se muestra, es similar a los breakers, donde decía que a 8 veces la tensión nominal, 7 veces por acá, máximo, entonces opera el dispositivo de protección, entonces los relés tendrían que estar por debajo de él. Entonces, eso es lo que yo logré entender, Inge, no sé si me he equivocado. Ese podría ser mi aporte, tal vez confuso, pero en las tesis creo que solo analizan también de forma así, no hacen una demostración exacta y hacen con un programa, acá por ejemplo, que no sé el nombre, es la primera vez que escucho. Eso es en cuanto a mi trabajo, dije, no sé si estará bien o es, bueno, pongo en consideración suya, ¿no? Y eso sería poco que puedo defender. Ya, ok, René, gracias. Bueno, han escuchado, jóvenes, algunos de los trabajos que han realizado sus compañeros. Sin embargo, hay que un poquito diferenciar, ¿ya? Vamos a diferenciar algunas cosas. En primera instancia, por ejemplo, el primer trabajo que presentaron era de Schneider. Schneider, bueno, yo lo conozco porque yo he sido docente justamente de la materia de instalaciones 2 y para mí uno de los textos básicos era justamente ese texto. Yo lo veo y reconozco a leguas de cuál se trata. Ese texto es un texto para baja tensión. ¿Ya? Es un texto para baja tensión. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo con equipos de potencia. Obviamente también ahí se puede proteger contra sobretensiones, contra componentes de secuencia negativa, contra componentes de secuencia cero. Sí, se puede, pero la aplicación no es la misma. No es lo mismo hablar, como hace rato mencionaba René Alcón, no es lo mismo hablar de un interruptor, de un termomagnético, que de un interruptor de potencia. Si bien sus funciones pueden ser las mismas, porque al final es las mismas funciones. ¿Por qué? Porque tienes que agarrar y tienes que cerrar un circuito. Te tiene que permitir cerrar un circuito, abrir un circuito o abrir un circuito en condiciones de falla. El termomagnético tiene las mismas funciones, ¿no? Pero las corrientes y los efectos a los cuales están sometidos son completamente distintos, ¿ya? Entonces, por una parte, hay que diferenciar de lo que es potencia, de lo que son redes de media y de baja tensión. Eso es lo primero. El otro aspecto importante, se les ha solicitado umbrales para proteger un generador, para proteger un transformador de las componentes, de dos componentes, negativa y homopolar. ¿Ya? Esa es la práctica, o sea, a la pregunta, la respuesta. Uno de sus compañeros mostró varios extractos de la norma y dentro de todo lo que ha extraído, yo extraigo 2 o 3 cositas interesantes de eso, ¿no? La primera, la norma IEC establece de que normalmente
la corriente mínima de seteo o de configuración para corrientes de secuencia negativa tiene que ser mayor o igual al 30%. Para mí, por ejemplo, eso sí es un buen dato y que te lo diga la norma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes sean, algunos de ustedes, por ejemplo, pueden llegar a trabajar en protecciones y necesitas proteger contra secuencia negativa, ya saben de que la protección contra este tipo de corrientes tiene que tener un umbral superior al 30% de la corriente nominal. Y en relación a la componente de secuencia cero, la componente de secuencia cero normalmente se la trabaja arriba del 15, 20, 20%. Ahora, ¿por qué pasa eso? Ustedes saben muy bien que los sistemas, al no ser sistemas ideales, siempre va a existir corrientes que estén circulando por el neutro del generador o de los transformadores. Pero esa es una corriente que inevitablemente circula. Y si tú agarras y le cortas al 5%, le pones al 10%, estás limitando su operación. Y que cualquier rato que tu sistema, por algún desequilibrio, que posiblemente no sea una falla, se haya generado una corriente de esa naturaleza, vas a sacar de servicio una unidad y vas a dejar sin servicio pues todo un sector grande que requiere de energía eléctrica. Entonces, para el tema de las componentes de secuencia cero, normalmente no puedes setearlo a 5 o a 10 o a 15 o hasta 20%. ¿Por qué? Porque van a existir corrientes de esa naturaleza. Y esto se los digo porque vayan ustedes y hagan mediciones, por ejemplo, en sistemas trifásicos 4 hilos, van a ver que el neutro siempre tiene corriente. Siempre tiene corriente. Pero eso no significa que el sistema está fallando. No significa de que el sistema o va a fallar, no. O sea, son corrientes que están circulando producto, como les he dicho, de algún desequilibrio. Pero esos desequilibrios en algún momento pueden desaparecer. No son siempre debido a una falla específica, ¿no? Entonces, por esa parte, voy a sacar, digamos, voy a extraer esos valores y los voy a asumir como ciertos, ¿ya? Ahora, en el mismo documento nos mostraba su compañero y hablaba también de las corrientes de desequilibrio. Ya ahí, eso es otra cosa. Cuando se habla de calidad de la energía eléctrica, les invité a ustedes a que participen de un curso, ¿no es cierto?, sobre calidad. El desequilibrio, jóvenes, es muy normal, es muy usual en los sistemas de distribución. Hay formas de mitigarlo, hay formas de reducirlo, hay formas de filtrarlo, ¿no es cierto? Ustedes lo han visto seguramente con esta gente de, no recuerdo ahorita el nombre de la empresa, pero hay formas de mitigar, por ejemplo, el tema de los desequilibrios, ¿ya? Que eso forma parte de la calidad del servicio técnico, del producto técnico, del servicio producto técnico o servicio técnico, o finalmente del servicio comercial. Ahora bien, no debemos de confundir una sobrecarga con un desequilibrio. Las sobrecargas son constantes en un sistema, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en las redes de baja tensión. Si yo tengo un alimentador que tiene que trabajar con 50 amperios y yo lo hago trabajar con 60, 65, eso es muy normal, ¿no? Pero para proteger para protección por sobrecargas, el termomagnético tiene esa función. Tiene una función térmica y tiene una función magnética, ¿no es cierto? Eso ustedes ya lo saben. En el caso de potencia no es así. Las sobrecargas o las corrientes debidos a un cortocircuito, por ejemplo,
¿quiénes son los que censan? Es el RL 50, es el RL 51. Ya tienen esa función de proteger contra corrientes sobrecargas o corrientes de cortocircuito. Y la forma de la curva es parecida a la que ustedes conocen de un termomagnético, solo que ahora estas curvas no tienen esa forma, ¿no? Que ustedes tenían una exponencial, un valor límite, y a partir de ahí teníamos una línea, ¿no es cierto? Contra protección contra cortocircuito, sobre todo, ¿no? Entonces, ese tipo de curva ya no es la misma que se aplica para sistemas de potencia. Entonces, fíjense, hay que ir discriminando, hay que ir diferenciando. El trabajo que ustedes han hecho, hay algunos que me han entendido, ¿no? Sobre todo es el compañero que ha mostrado justamente esos valores y ha hecho énfasis en la norma ISE, en la norma ANSI, en la norma, las buenas recomendaciones y prácticas que tiene la SIGRE. Entonces, ese documento me parece el más apropiado, ¿ya? El más apropiado. Ahora, no les he pedido yo calcular impedancias de secuencia, en ningún momento he pedido eso, ¿no? Análisis, ¿por qué? Porque eso lo van a ver conmigo, ¿no? Entonces, de todo esto, jóvenes, ¿qué es lo que se les tiene que quedar? Y obviamente también ustedes han debido ya ir anotando cuáles son las normas que tienen que consultar, ¿ya? Ahí está la norma, la IS 671-1, 671-2, la norma IEEE C37 o C38, creo que es C38, 111, ¿no? Son esas normas que todos aquellos que no han hecho la tarea y les interesa un poco revisar de lo que estamos hablando, vayan viendo esa normativa, ¿ya? Ok, no es mi intención que ustedes conozcan el tema de protecciones. Simplemente acá necesito saber que hay códigos ANSI, que son utilizados como elementos de protección, como es alguno de sus compañeras habló, ¿no? Es relé 21, pero el relé 21 es un relé de distancia. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Ha hablado, por ejemplo, del relé 67. El relé 67 es un relé de sobrecorriente direccional que tampoco no tiene nada que ver. Es un relé que necesitas polarizar con voltaje y con corriente para ver de que no haya, por ejemplo, direcciones opuestas al flujo en un equipo, ¿no? Tampoco no tiene que ver nada. El relé diferencial tampoco no tiene que ver nada, que es el relé 87, el 87T o el 87G para generadores, o T para transformadores, tampoco no tiene que ver nada con lo que nosotros estamos queriendo ver. ¿Cuáles nos interesan? Me interesa el relé de sobretensión, que es el relé 59. Me interesa lo que es el relé 46, que es el relé de secuencia inversa o de secuencia negativa. Y me interesan los relés de secuencia homopolar. ¿Ya? Esos tres tipos de relés son los que ustedes tienen que analizar y que tienen que estudiar. Entonces, de forma general, jóvenes, es solamente un poquito, avanzar un poco más de lo que normalmente llevamos en el tema de análisis de fallas, ¿ya? Entonces quiero que consideren esos temas, que escriban eso y que poco a poco ustedes vayan buscando información. He visto de que lo que han buscado es muy básico, ¿ya? Muy básico. Yo les di inclusive un texto, les he hablado de un texto. Ese texto, ustedes lo pueden encontrar en el internet. Bueno, yo lo tengo acá físico. Se llama Protective Relays, ¿ya? Relés de protección. Este librito es una guía de aplicación, ¿ya? Es una guía de aplicación. Esto es de
la empresa Alstom, ¿ya? Alstom. Acá, por ejemplo, está lo que les he mencionado, ¿no? Es un texto muy completo sobre protecciones, ¿ya? Pero se trata de que ustedes también tengan su propio texto. Este texto hay, por si acaso, en PDF, ¿ya? Anótenlo ahí, ¿ya? Anótenlo. Protective Relays, Application Guide, ¿ya? Y Alstom. Alstom es el que ha elaborado este texto. Acá está a detalle todo lo que yo les estoy mencionando y mucho más. O sea, acá está, por ejemplo, el 50, 51, el 46, el 49, el 87, el 21. O sea, están toditos los reles, ¿ya? Está la forma de su conexión, la forma de cálculo, la forma del seteo. Pero, como les menciono, jóvenes, ustedes tienen que tener su propia bibliografía, ¿ya? Busquen esto en PDF y lo vamos a revisar la próxima semana. Ahí hay un montón de calculitos también, lo que no son cálculos complicados, les diré. Para nada, ¿no? Los reles parecen equipos muy complicados, muy difíciles, no. Son bastante sencillos de utilizar, sencillos de poder parametrizar o configurar, si es que tienes, como les he dicho siempre, con eso se maneja todo. Busquen ese libro, ¿ya? O si no, busquen cualquier otro texto relacionado con protecciones, pero busquen un libro. No busquen la basura del Internet, ¿ya? Las páginas que aparecen en el Internet es cualquier cosa. Busquen libros. Si no, estamos en las mismas. Ok, jóvenes, vamos a quedar acá, por favor. Tengo un terrible dolor de cabeza que ya no me permite ni pensar, ¿ya? Voy a tomar mis medicamentos y a tratar de mejorarme. Bueno, si no hay más consultas, jóvenes, vamos a quedar aquí. Voy a revisar sus trabajos y obviamente sus trabajos tienen una ponderación y se les va a evaluar en función también al alcance y en función a lo que han presentado. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por todo y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Inge, que mejore.